Ya estamos listas, chicas. Bienvenidas nuevamente a todas a nuestra sesión virtual. Bueno, a partir de hoy, en todas sus asignaturas, se está iniciando con el segundo parcial. En una semana más, a una semana y media, ya van a tener sus notas de primer parcial. Sin embargo, ustedes en la plataforma pueden ir haciendo el seguimiento a la evaluación de sus actividades. En el caso de nuestra asignatura ya está evaluado tanto el primer trabajo que tuvimos sobre el mapa mental y el cuestionario que ya me imagino que pues era hasta el día sábado, ya lo han resuelto, ¿no es cierto? Entonces sus notas ya pueden ver ustedes en la asignatura. Y de las demás asignaturas también tienen que ir haciendo el seguimiento respectivo, por favor. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para ya mostrarles cuál es el contenido que vamos a tocar en este segundo parcial. Cristian, una consulta. A la nota del parcial, se va a añadir también lo que hemos hecho sobre el ensayo de la película. No, en este parcial no se va a incluir esa actividad. Ha sido una actividad más de crecimiento personal para ver la opinión de ustedes en relación al punto de vista que tienen, ¿no?, de la película que hemos visto. De hecho, comentarles que hay trabajos muy buenos, tanto de manera individual como en pareja, que han realizado, que lo han trabajado es decir, respetando todas las consignas. Pero también hay trabajos que se han copiado de internet. De hecho, hay algunos de los puntos que yo les he solicitado en el análisis, como por ejemplo el resumen y algunas otras opiniones. Hay algunas cosas en internet y lo que han hecho es copiar y pegar, ¿no? Entonces, en ese caso, no es válido, ¿no es cierto? Desde un punto de vista pues de honestidad, no está bien hacer eso. Pero después, sin embargo, chicas, trabajos muy buenos. El resumen final que yo les pedía que ustedes elaboren una frase para poder resumir un poco la experiencia que han tenido con la película. Igual, muy buenas frases que ustedes han podido extractar. Y algo muy significativo y que lo hemos ido hablando de manera muy recurrente es el factor afectivo, ¿no es cierto?, que es muy importante en el desarrollo del crecimiento y el crecimiento de los niños, y que ustedes han podido plasmar en todo el análisis que han hecho. Después había entre la penúltima pregunta, si no me equivoco, a ver, déjenme ver. ¿Dónde está? La penúltima pregunta que estaba en un cuadrito y que les preguntaba qué aprendiste, cómo te sentiste y para qué te sirve. Fundamentalmente la pregunta ¿para qué te sirve? Es ya de aplicación para su desempeño personal en cualquier ámbito que ustedes se encuentren trabajando con niños o estén en contacto con niños, ¿no? Y algo que me ha gustado mucho es que ustedes han destacado que es importante repensar en la actitud que tenemos como adultos y que básicamente les sirve para poder tratar de mejor manera a los niños, tanto en un nivel educativo como a nivel afectivo, en el rol cualquiera que estemos desempeñando, ya sea de hermanas mayores, de mamás, de educadoras, de tías, incluso de vecina, ¿no es cierto?, del hecho de ayudar a un niño si está en la calle, o de cualquier persona común si vemos nosotros a un niño que necesita alguna atención. Entonces, el análisis ha sido bastante bueno, chicas, pero también reflexionar con aquellas personas que han hecho copia. Bueno, está bien, porque se supone que es una experiencia personal que ustedes tienen que plasmar y no está bien copiarse, ¿verdad? Eso es, Carla. ¿Y se nos va a entregar los trabajos? Sí, se los voy a devolver. En nuestra próxima clase presencial que tengamos,
Ahí les voy a devolver ya selladito para que ustedes lo tengan con las observaciones correspondientes. Gracias. Bien, chicas. Entonces daremos inicio ya al desarrollo del segundo parcial. Ya les estoy compartiendo pantalla, se está viendo, ¿no es cierto? A ver. Sí, Ven un ratito. Aquí. A ver, dentro de esta segunda unidad de aprendizaje, que se denomina salud mental infantil, vamos a tocar aspectos ya más de aplicación. En la primera unidad hemos visto elementos conceptuales que nos han ayudado a comprender de mejor manera lo que significa y lo que implica la salud mental infantil y cuál es la relación que tiene con nuestra carrera, con la adquisición de competencias profesionales que estamos teniendo nosotros, ¿verdad? Entonces, en esta segunda unidad de aprendizaje, lo que vamos a tocar ya son temáticas de aplicación, de cómo nosotros, encontrando diferentes situaciones específicas en el desarrollo de los niños, podemos, un ratito chicas, se ha desconfigurado esto, podemos trabajar ya sea en aula, en la casa, en la familia. Uy, ¿qué ha pasado? Ahí está. Ahora sí, otra vez está viendo, ¿verdad? Sí, está. Muy bien. Bien, entonces les decía que vamos a ver ya temáticas que son de aplicación y que nos van a servir para poder ya nosotros trabajar de mejor manera con los niños. Dentro de las temáticas específicas que vamos a tocar están las siguientes. Me avisan si se ve, por favor, chicas, ya no sé por qué está desconfigurándose. Bueno, Sí, licenciada. perfecto, bien. Dentro de lo primero que vamos a tocar en esta unidad de aprendizaje es las emociones y su importancia en la salud mental. Es decir, antes de que nosotros podamos tocar en específico aquellos problemas afectivo-emocionales que tienen los niños, primeramente tenemos que conocer y saber qué son las emociones y por qué son importantes dentro de lo que significa la salud mental. Para esto vamos a conceptualizar, vamos a ver, por ejemplo, las emociones básicas que los seres humanos desarrollamos ya en el vientre materno, cuál es el proceso, cómo es que se manifiestan ya cuando nos vamos desempeñando en diferentes actividades y en diferentes contextos, y qué implica, qué provoca o qué efectos tiene si es que las emociones no son bien manejadas o no son bien
tratadas en edades tempranas. Lo segundo que vamos a tocar es la temática de problemas afectivo-emocionales. Dentro de esta temática de problemas afectivo-emocionales ya vamos a ver la parte de aplicación que les decía y vamos a tocar problemas muy recurrentes en la etapa infantil, como por ejemplo miedos, ansiedad, estrés, depresión. Durante las clases presenciales, no sé si en el curso de ustedes o en el otro paralelo, una de las chicas decía: yo no sabía que ya desde tan pequeñitos los niños pueden tener ansiedad o estrés. Y es que esto es muy importante, ¿no? Y esto se ve en la conducta, en la actitud, en las reacciones emocionales que tienen los niños. A veces nosotros solamente decimos: ay, es que es un niño caprichoso, es un niño chinchoso, ¿no? Pero probablemente estén ocurriendo algún tipo de problema emocional, de ansiedad, de estrés, de miedo, ¿no? Y si se agravan las cosas, de fobias. Entonces es importante atender todas aquellas todas las demostraciones emocionales que tienen los niños. Continuando con esta misma temática, vamos a pasar a tocar los problemas de conducta que hay en esta etapa. Y los más recurrentes son, por ejemplo, los problemas de agresividad o de conducta violenta que puedan tener los niños y que son consecuencia también del manejo de las emociones, ¿no? Entonces nosotros como adultos tenemos que saber cómo ayudar a gestionar las emociones en los niños para que también puedan controlar su temperamento, puedan controlar su conducta o sus reacciones emocionales. Dentro de los problemas de conducta vamos a tocar esta otra temática que se refiere a robo y mentira en la etapa infantil. Y vamos a hacer una diferenciación específica de cuándo es que se llama robo, así como el término que nosotros conocemos de sustraer algo y me lo llevo y no lo devuelvo, o cuál es la diferencia entre que un niño lleve porque le gusta, porque le llama la atención, ¿no? Entonces vamos a hacer esa diferenciación. Lo mismo vamos a ver en el tema de mentira, si realmente es una mentira, así como nosotros los adultos conocemos, o simplemente es producto de la imaginación, la fantasía de los niños. Como cuarto punto de esta unidad temática que vamos a desarrollar durante este segundo parcial, va a estar el tema de maltrato infantil y de indefensión. El maltrato infantil tocado desde diferentes enfoques, ¿no? Desde maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato sexual, que son los problemas más recurrentes que también suceden en la etapa infantil. Y por último está el tema de indefensión, ¿sí? ¿Qué se imaginan? ¿Qué significará esta palabra indefensión? No busquen en su internet. ¿Qué se les ocurre que será esto de indefensión? ¿Qué se les ocurre que sea? ¿Qué será indefensión, chicas? ¿Nadie? ¿Están ahí, verdad, chicocas? Bueno, indefensión, así en palabras fáciles, es la incapacidad de poder defenderse aún sabiendo que uno está siendo maltratado, ¿no? Y a veces, bueno, cuando desarrollemos este tema vamos a ver de manera más específica, ¿sí? Y por último, vamos a trabajar el producto final de esta unidad de aprendizaje y vamos a elaborar ya desde una óptica profesional de educadoras que ustedes ya son, vamos a elaborar, a diseñar, a crear un cuento sobre emociones. ¿Cómo va? ¿En qué va a consistir este cuento? Por decirles, va a ser un cuento para superar los miedos o para superar la ansiedad, el estrés, la depresión o la agresividad o esta otra situación de robo y mentira, ¿sí? Entonces nuestra temática va a ser con un tinte infantil, ¿ya? Para ayudar a superar a los niños estos problemas.
Es decir, cuando un niño se encuentra con estos problemas, nosotros no podemos decirle directamente, es que eres un miedoso, pues tienes que ser más valiente, ¿no? Tenemos que usar otro tipo de estrategias para que el niño pueda superar estos problemas. Y podemos hacerlo a través de un medio, ¿no? De un cuento, por ejemplo. Yo puedo contarle al niño el cuento de la mariposa, no sé, a ver si me ocurre de la mariposa Perlita, ¿no? Y puedo, entre medio de mi cuento, puedo decir que Perlita era una mariposa que sentía mucho miedo, que le daba miedo, no sé, volar alto, o que le daba miedo hacer amistad con otros, que le daba miedo hablar. Entonces estoy trabajando de manera refleja, es decir, como mirándome en un espejo, ¿no? Puedo hacer mi cuento de esa manera. Pero para que no quede solamente así suelto como un cuento, al final del cuento tiene que tener una ficha de trabajo, tanto dirigida para los niños como para los adultos. Y al final de mi cuento, en esta mi ficha de trabajo, mi ficha de aplicación del cuento, yo puedo tener preguntas sencillitas. Y cuando trabaje con los niños este cuento, cuando yo les relate, al final preguntarles, decirles, a ver, ¿alguno de ustedes tiene miedo así como Perlita, la mariposa? ¿Cuándo te da miedo? ¿No? ¿En qué momento sientes miedo? ¿Y qué harías tú si fueras, por ejemplo, Perlita, para que no te dé miedo hablar? Entonces estoy transfiriendo de manera educativa este problema a los niños para que ellos exterioricen, manifiesten aquello que sienten, ¿no? Pero ya vamos a hablar de manera más específica después sobre cómo elaborar este cuento. Pero a grandes rasgos es esto lo que vamos a trabajar. Todo esto vamos a trabajar en este segundo parcial, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia? El cuento, ¿para qué fecha va a ser, más o menos? De aquí exactamente a 6 semanas, incluyendo ya contando desde ahora, vamos a tener 6 semanas, las 6 semanas que dura el parcial. Entonces ya más o menos vayan pensando, ¿sí? ¿Y el cuento lo hice de manera presencial? Sí, de manera presencial va a ser. Este cuento, les voy a hacer yo un videíto grabado, ¿ya? Con todas las indicaciones específicas para trabajar el cuento, ¿de acuerdo? Va a ser un cuento, bueno, lo más pequeño que vamos a poder trabajar es tamaño oficio, de ahí ya cada una decide cómo quiere que sea su cuento. Pero lo más importante, fíjense, que es trabajar las emociones, redireccionando mi accionar como adulto hacia los niños. Es decir, que no sea tan directo, tan agresivo, porque los niños igual se sienten un poco cohibidos, ¿no? Y cualquiera de nosotros que nos tengan que decir, es que tú eres, pues te deprimes rápido, que tú te enojas de todo. No, entonces con los niños vamos a aprender a trabajar esta parte aplicativa que les decía al principio, de una manera mucho más didáctica, más educativa, y desde algo que a ellos les gusta, ¿no? Los cuentos, los juegos. Entonces va a ser algo muy interactivo que les va a gustar, y una producción muy interesante también para ustedes, porque ya están empezando a tener recursos didácticos, pedagógicos para su práctica profesional, ¿sí? Bien. Listo, entonces esas explicaciones las voy a subir a la plataforma. Sí, de hecho estoy grabando la clase, chicas, va a estar en la plataforma grabado esto, pero aparte voy a hacerles un videíto pregrabado, es decir, de yo sola con la explicación de lo que implica el cuento y también del producto final de la asignatura. Ambas cosas se los voy a hacer, ¿ya? Ambas cositas se los voy a grabar y se los voy a colgar, no va a ser muy largo, cosa de que lo tengan sin entrar a YouTube, ¿ya? De 6-7 minutos cada uno, y se los voy a pasar al grupo de la asignatura para que lo tengan ahí, ¿ya? Con ese tiempo de 6 a 7 minutos no es pesado para tenerlo directamente en el celular o para tener que descargar también, ¿ya?
Está bien, Miss, gracias. Muy bien, chicas. Entonces, continuamos. Bueno, entonces ya sabemos qué es lo que vamos a aprender en esta unidad de aprendizaje. Y ahora vamos a ver cómo vamos a aprender esto, cuál va a ser la metodología que vamos a llevar a cabo. Aquí está. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo a través de la metodología que se llama aprendizaje colaborativo. ¿Qué implica esto? Tiene dos connotaciones este aprendizaje colaborativo. Por un lado van a estar las exposiciones magistrales, es decir, mis exposiciones, y por otro lado van a estar las exposiciones y el trabajo en equipo por parte de ustedes. ¿Ya? Entonces ambas cosas vamos a tener para que podamos aprender de manera conjunta, tanto ustedes como yo, de aquellas cosas que ustedes vayan a exponer. Dentro de las exposiciones que ustedes vayan a hacer, vamos a hacer un aprendizaje colaborativo, constructivo, con el aporte de tanto quienes integran cada equipo de trabajo, como también de todo el curso y mis opiniones, mis percepciones también, ¿no? Entonces eso nos va a permitir que nuestro aprendizaje sea más significativo, sea mucho más sólido. ¿Ya? Bien, chicas. Entonces, esto va a significar que para este segundo parcial nos tengamos que organizar en equipos. No importa si son del grupo A o si son del grupo B. Podemos hacer equipos mixtos porque fíjense que tenemos 4 semanas de clases en línea y vamos a trabajar en línea. ¿Ya? Continuamos entonces. Bueno, entonces vamos a entrar ya a... denme un ratito, chicas. Aquí hay algo que quiero reconfigurar. ¿A qué se refiere con exposiciones magistrales? A las exposiciones que voy a hacer yo. A eso se llama exposición magistral. Es decir, solo al desarrollo de temas que yo pudiera hacer, con, lógicamente, interacción igual de ustedes, con preguntas de ustedes, aclaración de dudas. A eso se refiere. Bien, gracias. Bien, chicas. Hay algo aquí que no está funcionando en mi configuración que yo había planeado anoche. Pero bueno. Se ve, ¿verdad? Pero chicas, la presentación. Sí, dice. Muy bien, eso es lo más importante. Bueno, entonces ya les decía que antes de entrar de lleno a la parte aplicativa de lo que son los problemas afectivo-emocionales y los problemas de conducta en la etapa infantil y que influyen en la salud mental, lo primero que vamos a hacer es saber qué son las emociones y por qué son tan importantes conocer y trabajar las emociones. ¿Ya? Bueno, conceptualmente las emociones son aquel estado mental que va a nacer, que va a surgir espontáneamente en una persona. Un ratito, alguien quiere ingresar. Esta mi configuración no está bien. Ya. Que surgen en una persona, ¿no? Es decir, una emoción es una sensación que la persona experimenta, ¿sí? Dependiendo la situación que esté viviendo o el momento en que se esté dando esto. Y normalmente esta sensación o este estado afectivo que las personas experimentamos vienen acompañados de una reacción subjetiva al entorno en el cual nosotros estamos. Y estas reacciones subjetivas que tenemos, les voy a explicar por qué es subjetivo enseguida, vienen acompañadas de cambios fisiológicos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las personas
tenemos diferentes sensaciones o diferentes estados, diferentes reacciones a alguna situación que estemos viviendo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos caminando en la calle, si estamos saliendo del Infocal y de repente hay un sonido estruendoso, así como que explota algo, ¿sí? ¿Cuál es la reacción que tendría cada una? Gritar. Ya, puede ser Miedo. gritar, miedo, ¿no es cierto? Porque no sabemos qué está pasando, ¿verdad? Sí, puede ser algo que solamente hemos escuchado y es muy fuerte. Entonces, miedo, podemos incluso sobrecogernos, reaccionar corporalmente, ¿sí? Alguien, no se puede, dentro de las reacciones fisiológicas que se menciona, puede ser que, un ratito chicas, puede ser que le empiece a doler el estómago, que le dé calor, ¿no? Que le dé escalofríos. Entonces a eso se refiere las reacciones fisiológicas, ¿ya? Entonces nuestro cuerpo no solamente reacciona a nivel emocional, sino también reacciona a nivel fisiológico. Y estas reacciones fisiológicas ya las tenemos que saber manejar también. Dependiendo cómo nosotros manejemos nuestras reacciones, nuestro cuerpo también va a reaccionar. Entonces, ¿por qué decimos que es subjetiva? Decimos que es subjetiva porque no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a una determinada situación. Frente a un estallido, a un estruendo que hubiera surgido y que nosotros no sabemos qué es, alguna persona puede reaccionar de manera mucho más calmada y otra persona puede reaccionar de manera mucho más eufórica, ¿no? Es decir, de una manera mucho más notoria, desesperarse, llorar porque no sabe qué es, puede pensar que le va a suceder algo a él. Entonces, por eso decimos que es una reacción subjetiva. Y los cambios fisiológicos, dependiendo la reacción emocional que estemos teniendo, ¿ya? O el estado emocional por el cual estemos pasando, los cambios fisiológicos igual se dan, ¿sí? Cuando sentimos miedo, por ejemplo, ¿ya? Puede haber, dependiendo el grado de miedo que estemos sintiendo, puede haber sudoración de las manos, palpitaciones muy fuertes del corazón, ¿no? Es decir, muy exageradas. Puede haber llanto también, tartamudeo, esas son las reacciones fisiológicas, ¿sí? Cuando sentimos tristeza también, ¿no es cierto? Pueden haber reacciones fisiológicas. A veces cuando hay estados muy cambiantes y estamos en un estado de tristeza profunda, puede haber llanto y esa es una reacción fisiológica. Puede haber también falta de apetito, es decir, no querer comer porque mi cuerpo está reaccionando, ¿no? Entonces puedo también reaccionar de esa manera. Y así sucesivamente, dependiendo la emoción que nosotros estemos sintiendo, van a haber cambios a nivel conductual y a nivel fisiológico también, ¿no? Es decir, todo nuestro organismo va a reaccionar influido por la experiencia que estemos viviendo. Y entonces, con los niños, ¿qué hacemos? Porque los niños también pasan por diferentes situaciones emocionales o pasan por emociones diferentes, ¿no? Es decir, por estados mentales diferentes. Nosotros como adultos tenemos que ayudarles a manejar, a gestionar estas emociones para que se sientan mucho mejor también. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicas, o alguna consulta? Dicen, y como se dice en la adolescencia, los estados emocionales son muy desnivelados, no son establecidos. Con los niños las emociones son más establecidas, pero son más. En la etapa infantil, las emociones, dependiendo de la emoción por la cual estén atravesando los niños, son más descontroladas.
Por eso es que hacen berrinches, lloran, ¿no? Y en la etapa de la adolescencia, los chicos, las chicas ya saben cómo manejar esta situación, pero también se descontrolan. Sobre todo, incluso en los adultos, sobre todo las emociones que más se descontrolan son los estados de enojo, de ira, de furia, ¿no? Porque fisiológicamente también hay reacciones corporales que no te ayudan a procesar, a mentalizar, ¿no? Es decir, es como que existe un bloqueo mental y no te ayuda a pensar en tus reacciones conductuales y en tus reacciones fisiológicas. Por eso es que muchas personas cuando están muy enojadas, en la etapa de la adolescencia también, hasta se lastiman a sí mismas, ¿no? O lastiman a otra persona. Y los niños hacen berrinche, ¿no? Es decir, son descontrolados. Entonces, desde edades tempranas tenemos que ayudar a los niños para que ya de adultos puedan gestionar y manejar mejor estas emociones y controlar mejor. Un niño, por ejemplo, cuando quiere algo, que se le compre algo, hace berrinche, ¿no es cierto? Patalea, se bota al piso. No todos los niños, ¿verdad? Porque, bueno, esto es un proceso de ayudar a controlar sus emociones. Pero según vamos creciendo ya no hacemos eso. O alguna de ustedes cuando quiere que le compren algo y no hay, hace pataleta todavía, hace berrinche, se bota al piso. ¿Alguna de ustedes hace eso? No, tampoco he hecho en mi infancia. ¿No? Claro que no, porque ya hemos aprendido a controlar, a manejar esas emociones. Y si de niños no hemos hecho eso, pregunten a su mamá, a su papá, es porque desde edades tempranas les han ayudado a madurar emocionalmente. Para esto es importante desde los 2 años que el niño ya toma mayor conciencia y aunque tiene un lenguaje muy reducido todavía de comunicación, pero ya es capaz de entender y de manifestar lo que quiere. Y para esto es importante marcar rutinas, ¿no? Es decir, esto se hace a esta hora y esto termina aquí y esto empieza a esta hora. Porque si nosotros tenemos un desorden también en la rutina diaria que hacemos en la casa, el niño igual está en ese desorden emocional también, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Hay una hora para despertar y levantarse, ¿no? Que, no sé, tiene que ser siempre temprano, no podemos dormirnos hasta las 11, 10 de la mañana, ¿verdad? Hay una hora. Hay una hora y un momento para desayunar. Hay una hora y hay un momento para hacer los quehaceres y ayudar en la casa junto con los niños. Después, posteriormente, una hora para ver televisión, para comer la merienda, para jugar, ordenar los juguetes. Y esta rutina ayuda a que el niño sepa qué tiene que hacer y así no va a estar todo un desorden, ¿no? Es decir, no se va, no sé, por decir está viendo televisión y al adulto se le ocurre, no, ya apagamos la televisión y ahora comemos. Entonces eso le enoja al niño porque estamos desordenando su rutina. Si nosotros tenemos horas marcadas y respetamos, va a ser muy importante para que el niño también controle y gestione sus emociones. ¿Sí? Bien, un minutito, chicas. Bien, les decía entonces, ¿no? Que es importante trabajar junto con los niños las rutinas y respetar, ¿no? Entonces, decirle, mira, y los niños desde esa edad, a su modo, entienden el tiempo, pueden ver un reloj o más o menos calculan porque corporalmente también están ambientados, ¿no? Según va pasando el día.
y saber respetar. Por ejemplo, la hora de dormir es la hora de dormir, aunque esté a medio ver su dibujo animado o esté pasando lo que esté pasando, ¿no? Es la hora de dormir. La hora de almorzar, la hora de comer la merienda, la hora de jugar, son momentos que tenemos que respetar y de ese modo le estamos ayudando al niño. Y si él no cumple, le decimos, mira, no importa que pase lo que pase, pero igual tu hora de dormir es esta, ¿no? O tu hora de comer es esta. Y cuanto más te tardes, no sé, en comer, menos tiempo vas a tener para ver tus dibujos animados o para jugar. Entonces, cumplir, ¿no? Todo lo que diariamente hacemos se tiene que cumplir. Así el niño no se enoja, no se molesta, no se incomoda y no entra en un estrés, ¿no es cierto? O en un cambio repentino de lo que implica las emociones. Entonces le estamos ayudando a gestionar también sus emociones de esta manera. Bien, continuamos entonces, chicas. Aquí. La función de las emociones tiene 3 etapas o tiene 3 momentos, ¿ya? Estas 3 etapas o momentos no son primero una, luego la otra, sino que ocurren de manera simultánea, ¿sí? Entonces, una de las primeras funciones es la función adaptativa. Esta función adaptativa prepara al organismo para reaccionar frente a diferentes circunstancias, ¿sí? Es decir, automáticamente, según vamos creciendo y desarrollándonos, nuestro organismo está preparado para poder enfrentarse a diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, está preparado para enfrentarse a la pérdida de algo, ¿no? Ya sea algún objeto o la pérdida de un ser querido también, ¿no? Está preparado. Y cuando sucede algo así, entonces nuestro cuerpo se adapta, ¿no? Nuestro organismo se adapta y reacciona. Pero también está preparado para cosas positivas, cosas buenas, no sé, que me saque un premio y mi cuerpo reacciona igual, ¿no? Estoy preparada para recibir tanto eventos positivos como eventos negativos en mi vida. Y esto en los niños también vamos preparándolos para que puedan reaccionar de manera adecuada frente a diferentes situaciones. Otra de las funciones de las emociones es que tienen una función motivacional. Esta función motivacional lo que hace es llenar de energía a las personas y esta energía que las personas van a tener van a hacer que influyan en su conducta, ¿no? Es decir, si yo me saco, no sé, me saco un premio, ya me saco, qué sé yo, cuando hacen sorteos y me saco un auto de premio, ¿no? Entonces mi cuerpo ya se llena de energía, todo mi organismo se llena de energía y hace que reaccione, que tenga una conducta diferente, que salte, que ría, que aplauda, ¿no? Que esté muy eufórica y que demuestre esa reacción. Pero, ¿qué pasa si por un número no me salió el premio, ¿no? Entonces me pongo triste, digo, ay, qué macana, qué mala suerte y no sé qué, ¿no? Entonces mi organismo va también llenándose de energía y en función a esa energía voy reaccionando. Entonces, una vez que mi cuerpo se adapta, ¿no? Viene la reacción para que yo pueda desempeñarme de una determinada manera frente a una determinada situación también. Las emociones también tienen una función social y la función social me ayuda a interactuar con otras personas, a poder manejarme con otras personas y a poder entender también a otras personas, ¿no? Entonces es importante, como estamos hablando de las emociones en la etapa infantil, hacer que el niño vivencie diferentes situaciones, ¿no? Muchas veces los papás no quieren que el niño tenga frustraciones, no quieren que el niño tenga experiencias negativas. Todas esas situaciones son muy, muy importantes para que el niño aprenda a interactuar, aprenda a relacionarse con las demás personas. Esta interacción social que el niño va a tener a nivel emocional
va a favorecer de mejor manera para que el niño se entienda a sí mismo y pueda entender a las demás personas, ¿no? Entonces, fíjense que es muy importante en esto entonces exteriorizar nuestras emociones. No es bueno reprimir las emociones, ¿no? Es decir, reprimirnos, ahogar nuestras emociones, no demostrar aquello que sentimos. Entonces es importante siempre manifestar. Pero además de manifestar mis emociones, es importante controlar. Es verdad que cuando uno está enojado puede incluso hasta romper algo, no sé, agredir verbalmente a alguien. Más allá de aquello es importante controlar nuestras emociones, ¿no? Exteriorizar, pero al mismo tiempo controlar estas nuestras emociones. ¿Alguna pregunta, chicas? Creo que es importante desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? Sí, Ceci. Porque todo eso abarca eso. Exactamente. Y justamente uno de los temas que viene en el tercer parcial es la inteligencia emocional, que viene a ser más o menos como un domo de cristal, como una cúpula que va a sostener todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Y la inteligencia emocional es una construcción también desde edades tempranas, es una construcción social y que debemos todo el tiempo alimentar, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso en la tercera unidad de aprendizaje. Bien, continuamos entonces. Bueno, ya les decía que las emociones cumplen una función, ¿no? Una función muy importante para nuestro desarrollo, para nuestra interacción con las demás personas, para poder manejar mejor nuestra conducta y nuestras reacciones emocionales. Dentro de las emociones, de las primeras emociones que aparecen en el ser humano, incluso en el vientre materno, por estudios que se han hecho, son, por ejemplo, la alegría, el asco, la ira, el miedo, ¿no? Están dentro de las primeras emociones que van a surgir en el ser humano. La sorpresa y la tristeza también, ¿no? Entonces, ¿qué es la alegría? Por ejemplo, para que más o menos veamos cómo es que la función que cumplen en todo nuestro desarrollo. La alegría es una sensación agradable de satisfacción y de bienestar que las personas experimentamos, ¿no? ¿Y cómo es que viene a funcionar en nuestro organismo? Cuando sentimos alegría, nos apegamos a aquello que sentimos alegría, ¿verdad? No pasó la diapositiva. ¿No ha pasado? Ya. No, sigue todavía. Ya, lo voy a dejar aquí. Ay, es que, no sé, chicas. Ah, ya sé qué está pasando. Déjenme ver. Es mi culpa. ¿Qué diapositiva están viendo, chicas? Ahorita, bueno, espérenme, les voy a ampliar esto. La 7. Ya, perfecto. Está bien. Es un cuadrito y abajo hay unos huevitos con caritas, ¿verdad? Ah, ya sé qué estaba pasando. Bueno, entonces les decía, ¿sí? Las emociones tienen diferentes funciones, que son tres, que habíamos hablado, estas tres, la adaptativa, una función motivacional y una función social, ¿no? Y bueno, entre las primeras emociones que aparecen en el ser humano, incluso en el vientre materno, y esto es por estudios dentro del vientre que se han hecho y se han podido ver las reacciones faciales del feto en el vientre materno a diferentes estímulos, son por ejemplo la alegría, el asco o intensamente, ¿cómo se llama esto? El del asco. El desagrado, ¿verdad? El desagrado, la ira o el enojo, el miedo, la sorpresa y la tristeza. Entonces, a diferentes estímulos que se han trabajado, el bebé ya reacciona en el vientre materno y se manifiestan de manera muy notoria, ya muy clara cuando el bebé nace, con las diferentes situaciones e interacciones que tiene con el adulto. ¿Y qué hacemos las personas cuando sentimos la emoción de la alegría, que es una sensación agradable, que nos gusta, que nos da bienestar?
nos apegamos a esa situación emocional, ¿no? Es decir, nos gusta estar en esa situación y por lo tanto nuestra función adaptativa va a ser de apegarnos, de estar cerca de lo que nos provoca alegría. En cambio, si estamos experimentando una emoción de asco o de desagrado, ¿ya? Es algo que desagradable, lógicamente, repugnante, que no nos provoca satisfacción, automáticamente nuestra función adaptativa va a ser de rechazo, de no acercarnos o de no interactuar con esa situación, ya sea a nivel alimenticio o a nivel de relación interpersonal que nos provoque esta situación, ¿no es cierto? Con la ira o el enojo, que es un sentimiento de enfado, de irritabilidad, una sensación de que no me, también que viene asociada a lo que es el desagrado, ¿no? Lo que mi cuerpo va a hacer o lo que mi reacción emocional va a provocar es la autodefensa, es decir, voy a tratar de defenderme de aquello que está influyendo en mí, ¿no es cierto? Si yo estoy enojado, igual en mi momento de ira, de enojo, voy igual a tener como una barrera que voy a hacer autodefenderme de aquello que pudiera estarme provocando esta sensación, esta emoción. Frente al miedo, ya que es una sensación igual muy natural del ser humano, es una de las primeras emociones que surgen en el ser humano, es una sensación de desprotección, de amenaza, de peligro en la cual yo pudiera estarme encontrando, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi función adaptativa? ¿Cuál va a ser mi reacción? Va a ser de buscar protección. Protección en el sentido no quizás de taparme con algo o de ponerme detrás de un muro, sino también es una función adaptativa de no enfrentarme a alguna situación que yo tenga. Por ejemplo, puedo tener miedo a diferentes cosas, ¿no? Entre las cosas que a esta edad, por ejemplo, a ustedes en algún caso les da miedo, es miedo a hablar frente a la gente, a exponer. Y se olvidan de las cosas o empiezan a esconderse dentro de sus manguitas, ¿no? Meten sus manitos a las manguitas de su chompa, de su polera. Son reacciones corporales de defensa que tenemos. De hecho, tener miedo está bien, chicas, porque eso ayuda a regular todas nuestras emociones, ¿sí? Entonces, cuando son niños no tenemos que criticar porque tengan miedo a algo, sino más por el contrario, está bien que tengan miedo. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a controlar estas situaciones de miedo que tengan los niños, para que no se provoque y no se genere una fobia, es decir, algo descontrolado, ¿no? Otro de las emociones que surgen en edades tempranas es la sorpresa, ¿ya? Que dependiendo cuál sea la sorpresa, puede generar malestar en la persona. Si es algo desagradable, que te han dado un susto, ¿no? Te han sorprendido y te ha provocado malestar. O puede ser una sensación de asombro a algo inesperado, ¿no? Una buena sorpresa, por ejemplo. Entonces, cuando estamos experimentando esta sensación o esta emoción de sorpresa, lo que nuestro organismo automáticamente hace es explorar la situación, ¿no? Es buscar la causa, de dónde viene. Y luego está la tristeza, entre las emociones más básicas. La tristeza es una sensación de infelicidad que viene asociada con el miedo también, ¿no? Y a otras que ya se convierten en problemas emocionales si es que no se tratan a tiempo, como por ejemplo la depresión, la ansiedad. ¿Y qué es lo que hace la persona para adaptarse a esto? Busca integrarse, reintegrarse con otras personas, refugiarse en otras personas, ¿no? Entonces es importante poder no solamente conocer qué emoción estoy sintiendo, sino además cómo puedo yo describir esta emoción y qué puedo hacer para sentirme mejor o estar en mejor situación. Y con los niños es importante que ellos exterioricen y que manifiesten
cómo es que se sienten estando alegres. Y el cuento que les decía va a servir para esto, ¿no? Para que el niño ponga nombre a lo que está sintiendo. El niño ya desde los 2 años en el lenguaje reducido que tiene puede decir estoy alegre, estoy feliz, pero entonces nosotros como adultos tenemos que empezar a preguntarle y a decir ¿y cómo es sentirse feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te gusta? ¿No? O cuando tiene miedo, ¿y por qué tienes miedo? En el lenguaje que él tenga, que el niño tenga, nos va a saber decir y nosotros vamos a poder ayudarle a que reconozca sus emociones, a que exteriorice, pero que además maneje estas emociones, ¿no? Eso es muy importante, chicas, el manejo, la gestión de las emociones. Por ejemplo, en situaciones de experimentación de la emoción del miedo, cuando tú tienes miedo excesivo a algo, te puede descontrolar, incluso la persona se puede desmayar, ¿no es cierto? Porque es una sensación de amenaza, de peligro, de desprotección el miedo, cuando es demasiado intenso. Entonces, en estas situaciones a los niños tenemos que ayudarles y darles seguridad, sobre todo seguridad. Acuérdense de algunos pasajes que hemos visto en la película. La sensación de seguridad, de protección es muy importante. En vez de enfrentarle al miedo que tiene o de decirle, es que pues eres un maricón o eres una llorona o los hombrecitos no lloran, tenemos que ayudarle, está bien, ¿no? Decirle, está bien, no te preocupes, yo te voy a proteger, yo te voy a ayudar. Y ayudarle a que gestione, a que se tranquilice más bien, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicas? Entonces, no creo que las emociones se parezcan por arte de magia, ¿no? Hacia el bebé, entonces esta las adquiere a través de la madre, ¿no? Todas las emociones que vienen a nacer es a través de la mamá. Son ambas cosas, o sea, les cuento, la adquisición de las emociones tiene un grado de adquisición genética, es decir, que viene heredada por los genes, pero también tiene una influencia del entorno y del medio que nos rodea, ¿sí? Sobre todo en estados emocionales, cuando ya son se tornan en un problema, ansiedad, estrés, depresión, si los papás o la mamá tiene tendencias depresivas, autodestructivas, puede eso influir en el bebé, ¿no? Genéticamente. Pero también es la influencia del entorno, del medio, del contexto. Y lógicamente, como el bebé está en el vientre de la mamá, durante el periodo de gestación, ha sido un periodo en el que ha habido situaciones muy traumáticas, de maltrato, de agresión, de situaciones desfavorables, ese bebé ya nace con esa carga emocional desprotegida, un poco deteriorada. Pero si una vez que nace el bebé, el entorno en el cual está es totalmente diferente, las emociones cambian, se fortalecen, ¿no? Entonces es muy importante desde la etapa de la gestación, el estado emocional de la mamá tiene que ser lo más favorable posible, ¿sí? Bien, chicos, continuamos. Bueno, hemos ido hablando que la construcción de la salud mental y de las emociones es muy importante, y esta va a venir, fíjense cómo está esta imagen, ¿no? Alguien, un cachito, alguien ha escrito en el chat, vamos a leer. ¿Qué dice? Ceci dice, miedo, rabia o tristeza, se activan unas estructuras del sistema límbico que se llaman amígdalas cerebrales y se empieza a liberar adrenalina y cortisol. Es verdad, Ceci, ¿no? Porque todas las emociones, como son también a nivel fisiológico, recuerda que hemos conceptualizado emoción como un estado mental, entonces todo se genera a nivel cerebral, ¿no es cierto? Y estas emociones básicas, emociones primarias, se dan justamente a nivel del cerebro, a nivel del sistema límbico, y es por eso que tenemos diferentes tipos de reacciones en diferentes situaciones.
No siempre reaccionamos de la misma manera en diferentes situaciones y no todas las personas reaccionan de la misma manera en una misma situación, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿a cuál de ustedes les da, no es miedo, es otra sensación, los ratones o las ratas? Que seguro más de una ha tenido. Carla, A mí me otra. dan cosas, digamos, que no me gustaría tocarlo. Alguna puede gritar, correr, zapatear, subirse en una silla y probablemente otra persona reaccione de otra manera y diga, ay, pero es solo un ratón, y va a agarrar una escoba, no sé, le da pues un golpe al ratón o a la rata. Es más, hay personas que dicen, ay, pobre ratoncito, y lo sacan afuera de la casa, ¿no ven? Nada más. Entonces, Hay como es personas una... también que les tienen miedo a las arañas. Ah, las Se quedan arañas. ahí paralizadas y no saben qué hacer. Y otras, o sea, en mi caso yo agarro y ya, digamos, mi chancleta y las manos no me hace nada, pero mi tío es literal, veía una araña y se desmayaba. Ujú. Es que eso es una construcción a nivel del cerebro. Fobia, ¿no? Cuando ya el miedo es muy intenso, es en un grado muy elevado, ya se convierten en fobias. Y las fobias son pues aquellos estados emocionales que no sé, que incontrolables y que, como dice Carla, las personas incluso pueden desmayarse o pueden llorar. Y cuando son niños, incluso como es a nivel fisiológico, la afectación a nivel cerebral fisiológico, los niños se hacen pis de miedo, ¿no? Y eso es literal, es así, ¿no? Se hacen pis porque pues no controlan a nivel fisiológico, ¿no? Entonces eso es importante, ¿ya? Bien, ¿dónde estoy? Les voy a mostrar esto en más grande. Aquí estamos, ya. Entonces fíjense que hemos ido diciendo que la salud mental eh, es una construcción y se fortalece con el apoyo de la familia, con el apoyo del entorno social y de la escuela, ¿no? Fíjense esta imagen cómo está, cómo la he preparado, para que vean que los niños están en la base, pero alrededor de ellos, ¿ya?, está todo el entorno social con el cual ellos van a fortalecer y construir sus emociones. Y a esto es lo que hemos llamado los factores que influyen en la salud mental, pero también influyen en la construcción de sus emociones, ¿no? No se van a olvidar, chicas, que dentro de los factores que influyen en la construcción de la salud mental y de las emociones están los factores afectivos, los factores familiares, los factores educativos, los factores socioeconómicos. Pero también tenemos que recordar, y teniendo la visión de la película que hemos visto, que todos estos factores pueden afectar o influir tanto de manera positiva como de manera negativa en las emociones y en la salud mental de los niños, ¿no? Entonces, el ideal va a ser que exista una familia con mucha armonía, una escuela donde el niño encuentre refugio y donde también el entorno social y el entorno más próximo esté pues alrededor realmente de los niños como protectores, ¿no es cierto?, de la salud de los niños, ¿sí?, de la salud mental de los niños, ¿ya? Bien, chicas, continuamos entonces. Si estos factores que los hemos ido mencionando de manera permanente no apoyan de manera positiva, pueden surgir problemas afectivos y emocionales en la etapa infantil, así como los que hemos visto en la película. Y estos problemas afectivo-emocionales en la etapa infantil y problemas de conducta pueden ser estos que estamos viendo acá en la pantalla. Por ejemplo, miedos, ansiedad, estrés, depresión, agresividad, que ya son problemas de conducta, ¿no?, las mentiras infantiles, o puede surgir el maltrato infantil, ¿no es cierto? Entonces, estos problemas es importante trabajarlos de manera preventiva. Acuérdense que nuestra asignatura se llama Salud Mental
y preventiva. Y al igual que en la salud física, fisiológica que hemos visto en el anterior semestre, lo más importante es tratar de prevenir que surjan estos problemas a tener que tratarlos después. Porque incluso cuando se hacen muy graves, los niños y los adolescentes, pero bueno, nos toca trabajar con niños, pueden incluso estar medicados, ¿no? Para poder controlar estos estados de ansiedad, de estrés, de depresión, o estar sujetos a terapias que son bien complicadas muchas veces, ¿no es cierto? Y entonces es importante trabajar de manera preventiva, no solamente con los niños, sino también con las familias con las cuales conviven los niños. Y ahí viene el rol de educadoras de cada una de ustedes para poder trabajar y prevenir a tiempo cada una de estos problemas. Entonces, a esto es lo que va a venir, una vez que desarrollemos cada uno de estos temas, va a venir el cuento que les decía, ¿no? Como un recurso para poder trabajar con los niños el superar estos diferentes estados de miedo, de ansiedad, de estrés, de depresión, de agresividad y de mentira. Y el maltrato infantil va a ir dirigido a trabajar sobre todo con los padres o con quienes estén a cargo de los niños. ¿Ya? Bueno, esta parte es la que vamos a trabajar de manera colaborativa. Y para esto es que vamos a formar equipos de trabajo. Ustedes van al final de la clase vamos a decir grupos de cuánto vamos a trabajar para que podamos realizar las exposiciones correspondientes de cada uno de estos temas. Esto ya hay un texto que ya está en la plataforma de estos temas y también va a estar la grabación de la clase, las diapositivas también ya están en la plataforma, ¿no? Entonces, añadido a esto, ustedes van a poder trabajar también con otros recursos que puedan encontrar en la investigación que van a hacer. La base está en el texto de la asignatura, así que ya recortado se los he colocado al segundo parcial. Bueno, ahora los problemas afectivos también a la larga es una de las causas de las enfermedades mentales, ¿no? Sí, cuando no se tratan a tiempo, una vez que ya surgen, si no se tratan a tiempo, entonces puede convertirse en un problema ya de enfermedad mental, ¿no? Y hay que evitar que se agraven, ¿no? Si ya una vez que nosotros hemos detectado que están surgiendo estos problemas que vemos acá en la diapositiva, tenemos que inmediatamente trabajar y actuar sobre esto. No podemos dejar que avance, porque ni podemos dejar de lado, ni a veces pues por falta de conocimiento, ya cuando los niños entran en diferentes estados de ansiedad, estrés o depresión, sobre todo esto afecta en su rendimiento académico. Y lo más fácil es decir es que es un flojo, es que es un niño que no sabe, es un tonto, ¿no? En palabras así muy fuertes quizás, pero muchas educadoras que desconocen del tema lo arreglan con decir eso, ¿no? Ya, pero no ven el trasfondo, qué está provocando estas situaciones, estos problemas en los niños. Y es importante trabajar, prevenir, y si ya hemos detectado, pues hacer el tratamiento correspondiente. Muchos de estos problemas no los vamos a poder resolver nosotros como educadoras parvularias, y para eso está un equipo multidisciplinario al cual podemos derivar o recurrir, un psicólogo, un pedagogo especializado en educación infantil, ¿no? Con el conocimiento más que tienen ustedes, es un apoyo importante, ¿sí? Bueno, dentro de esto, chicas, lo que vamos a tocar es de la definición de qué es miedo, ansiedad, estrés, depresión, agresividad. Vamos a ver cuáles son las características. Vamos a ver qué podemos hacer como educadores y qué cosa no debemos hacer también, ¿no? Entonces son diferentes situaciones que nos van a dar luces, nos van a dar la vía para poder entender mejor el estado emocional y la conducta de los niños, ¿sí? Eso va a ser muy, muy importante. Bueno, a ver, esto ya viene en cómo
unos tips, ¿no? Como unos mensajitos de cómo ya nosotros en el rol que estemos desempeñando ahora a cargo de niños, cómo podemos ayudar a gestionar las emociones de nuestros niños de manera positiva. Son seis consejitos. El primero de ellos que un niño nos puede pedir es que le ayudemos a identificar lo que le pasa y saber qué emoción está sintiendo, ¿no? Si un niño de repente se pone a llorar o está muy enojado, entonces tenemos que ayudarle a identificar qué emoción está sintiendo y ayudarle a que él después, posteriormente, comprenda lo que le está sucediendo, ¿no? Para que nosotros también sepamos las razones por las cuales ese niño está actuando de esa manera. La reacción conductual de un niño no es porque le dé la gana de hacerlo así, sino es porque algo le está pasando. Y tenemos que nosotros como adultos saber qué es lo que está sucediendo. Y si la causa de esa emoción que está sintiendo el niño somos nosotros como adultos, nos toca cambiar a nosotros, ¿no es cierto? En un tercer punto, un ratito, chicas. En un tercer punto está que tenemos que hacer que el niño exprese sus emociones, ya sea con rabietas, llorando, protestando, pero tenemos que enseñarle a que él exprese, no tenemos que hacer que se reprima. Ya está bien que haga una rabieta, pero también después, posteriormente, tenemos que enseñarle a cómo controlar esa situación emocional, ¿sí? No todo el tiempo va a ser que haga sus pataletas, sus rabietas o sus berrinches, ¿no? Tenemos que dejarle, sí, porque es una forma de descargar esa energía que el niño tiene, así como nosotros también en algún determinado momento exteriorizamos o descargamos esa nuestra energía, no sé, gritando, riendo, enojándonos con alguien, pero es una descarga emocional. Lo mismo, tenemos que dejar que los niños expresen y descarguen toda esa carga emocional que tienen. Entonces, una vez que nosotros les dejamos expresar sus emociones, tenemos que ayudar a que el niño controle. Y para esto podemos usar diferentes recursos, ¿no? El primero de ellos es tener paciencia y tolerancia con los niños. Si nosotros nos enojamos con los niños, ya estamos mal, ¿verdad? Igual nosotros nos estamos descontrolando. Entonces, si a la primera no encontramos cómo solucionar lo que le sucede al niño, podemos encontrar diferentes alternativas. Y aquí, al encontrar diferentes alternativas, viene el rol de ustedes como educadoras. La educación, recuerden, no es una receta, ¿no? No es como una receta de cocina que funciona facilito, 3 tazas de harina, 2 de azúcar y no sé qué, sale un rico pastel. No, en educación usamos diferentes alternativas y diferentes estrategias que para una situación determinada, para un niño puede funcionar, pero para el otro en una misma situación no funciona. Entonces tenemos que buscar diferentes alternativas. Y sobre todo, nunca se olviden, lo más importante es brindar amor, comprensión, afecto en diferentes situaciones. Eso es lo más importante. ¿Sí? Afecto, así es, afecto, afectividad, ¿no? Es lo que los niños necesitan y lo que todos necesitamos en realidad. Pongámonos en el lugar de los niños. A ninguno de nosotros, a ninguno de todas las personas que estamos acá en la reunión, nos gusta que nos traten mal, ¿verdad? En ningún momento nos gusta que nos traten mal. Entonces, en esa misma medida nosotros tenemos que responder a las necesidades de los niños, ¿sí? Bien, chicas, antes de terminar, dime, Paola. Es sentir empatía, ¿verdad? Porque como te decía, nadie quiere que se mal o los niños y todo. Así es, gracias por el aporte, Paola, es la empatía. Y la empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Y entonces yo tengo que tratar a las otras personas, a los niños, como quisiera que me traten a mí si yo fuera un niño, o como me hubiera gustado que me traten a mí cuando yo era niño, cuando yo era niña.
¿no es cierto? Eso es bien importante, ¿ya? Me estoy olvidando, chicas, llamar lista. Espérenme un minuto, voy a llamarles lista. Por favor. Abrego Natalie. Presente. Alba Maida. Maida creo que ha abandonado, ¿no, chicas? ¿Saben algo de Maida? Araníbar Dania. Valderrama Madeleine. Presente. Bernal Kimberly. Presente, Lice. Lice, disculpe. Claudia Alison Fernández está hablando su micrófono, Lice. Ya, me dices cuando llega su nombrecito, porfa. ¿Ya? Bravo, Yaeli. Yaeli. Lice. Casilla Roberta. Choque Camila. Presente, Lice. Cortés Natalia. Presente, Lice. Cruz Rita. Presente, Lice. Fernández Claudia. Lice. Ya, está bien. Fiesta. Roberta. Presente. No se puede prender el micrófono. Está bien, Roberta. ¿De quién es ese gallito que está cantando? Fiesta Fátima. Licenciada, buenos días. Presente, dice. Fiesta Fátima. Dice- ¿Quién me habla? Buenos días. Onda, dice, maestro con licenciada, mi computadora se puso. Sí, todavía no ha llegado tu nombre, pero. Creo. Y Onda, dice Onda. Todavía no ha llegado tu nombre todavía, Jocelyn. Ah. Guzmán Ceci. Guzmán Cecilia. Presente, dice. Guayani Sandra. Presente, Lice. Ya. Jaldín Esther. Presente, Lice. Loza Kemili. Presente, Lice. Machicado Camila. Presente, dice. Maldonado Paola. Presente, Lice. Mamani Lisette. Presente, Lice. Miranda Britney. Tiene problemas con el internet. Ya. Morales Valeria. Presente, Lice. Ondarza Jocelyn. Jocelyn. Presente, Lice. Oxa Stephanie. Pari Magda. Presente, Lice. Parra Jennifer. Quintana Naomi. Presente, dice. Quispe Vilma. Presente, licenciada. Quispe Ángela. Presente, licenciada. Robles Andrea. Presente, Lice. Salazar Ronald. Presente, licenciada. Salinas Carla. Presente, dice. Valenzuela Stephanie. Presente, Lice. Vargas Valeria. Presente. Villarruel Wendy. Presente, Lice. Muy bien, chicas. Ya está, eso me estaba olvidando. Bueno. Disculpe, Araníbar, no podía prender mi micrófono. Araníbar, ¿dónde estás? Araníbar, Dana. Sí. Muy bien, ya está Dana. Perfecto, chicas. Entonces, bien, chicas, entonces con esto vamos a dar por concluida nuestra sesión de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta?
Las diapositivas la va a subir una licenciada en la Sí, plataforma. ya están en la plataforma. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Los grupos de cuántos tienen que ser para la exposición? En este tiempo que queda de trabajo autónomo, vamos a hacer grupos. Déjenme ver, ay, ¿dónde está? Ahorita les digo cuántos grupos. ¿Cuántos grupos y de cuánto? ¿Ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7. Tenemos que hacer 7 grupos y según la lista de asistencia son en el curso 34, pero hay gente que ya no viene, ¿verdad? Yo tengo de una persona que ya no viene, Alba Maida. ¿Saben algo de Alba Maida, chicas? ¿Alguien sabe algo? No, si usted dice. Sí, no viene. 34, 33. Vamos a hacer grupos de grupos de 5 personas como máximo, ¿ya? Grupos de 5 personas. Un grupo de 4 personas y 6 grupos de 5 personas. Para la próxima clase va a ser Les voy a pedir por favor que me entreguen, es decir, me manden al grupo de la asignatura sus grupos. Un ratito, chicas. Hola, Ivette. Buen día. Dime. Sí. ¿Ya están por irse? Yo estoy en mi casa dando clases. En unos 15 minutos voy a llegar al Infocal y estoy terminando. Sí, por favor. Ya, Ivette. Ya listo, ya, chao, chao. Por favor, hasta las 10:30 al grupo de la asignatura deben enviarme su listita de nombres, ¿ya? Para que ya yo les voy a pasando internamente los temas que van a desarrollar a partir de la siguiente clase. ¿Listo, chicas? Ya listo, está bien. Bien, chicoquitas. Entonces, que les vaya muy bien. Nos conectamos la siguiente clase y estamos en contacto en la semana. Disculpe.